que si yo conocía algo sobre eso. Entonces quiero explicarle a Alejandro que sí, que es un asunto de procedimiento, que no hicieron bien, pero que evidentemente la pregunta más que el nombramiento es si él quiere participar como jurado de la tesis, eh, pues que nos lo confirme, o si no, pues que manifieste que no puede y entonces tendrán que designar a otro jurado. Entonces, hazme ese favor, Eric, ¿sí? Listo, ya se está grabando. Ya lo estoy grabando aquí desde mi computador. Ahí en el canal, en el chat les dejé el canal de YouTube. Es para lo del profe Juan José, es sobre la tesis, el proyecto de tesis de la EBI, o... No, proyecto no, la defensa de tesis. Sí, exacto, ese es el tema. Entonces, le aviso porque es que yo lo llamé y no me contestó. ¿Vale? Vale. Vale, entonces, adelante, Nicolás, muchas gracias y gracias a todos por su participación. Vale, listo. Entonces, bueno, otra vez los saludo a todos. Para los, como hay miembros nuevos que aún no conozco, mi nombre es Nicolás, soy estudiante de doctorado con el profe Herbert. Ya llevo bastante tiempo acá en el grupo. Y bueno, el día de hoy les va a ser un seminario, no sé si tan, o sea, tan corto, pero la idea es más que todo que presentarles, es discutir un poco las ideas de lo que quiero trabajar durante mi tesis, de lo que va a ser la propuesta que estaré entregando este semestre. Y, eh, y pues la verdad me gustaría también escucharlos mucho el punto de vista de lo que pregunten, comenten sobre lo que voy a hacer porque la verdad sería muy fructífero para mí como ese feedback de los comentarios que me puedan hacer. En este caso, profe, pues, el profesor Herbert es mi lector y si Vladimir no se caga la tesis, probablemente sea mi co-advisor. Entonces, bueno, voy a empezar. El título de mi propuesta entonces actualmente es Physical Qubit Manipulation with Machine Learning Approaches. Esto va un poco enfocado a mi gusto por la computación cuántica, también por el Machine Learning. Quería hacer como una simbiosis ahí de los dos temas que me gustan bastante y hacer más provechoso, pues digamos que mi doctorado para en general las cosas que yo quiero trabajar en el futuro, tanto en mi vida laboral como en mi vida académica. Entonces, bueno, digamos que todos hemos escuchado hablar de la computación cuántica, hemos tenido aquí varios seminarios del tema, tanto de personas como la vez pasada Juan Sebastián, que conoce un poco más el detalle de la parte experimental, de personas que están ya en Google como Alejo, eh, y hemos y nos han contado, bueno, maravillas de esto, y sí, o sea, tiene sus buenas perspectivas a futuro para ser modelado de muchos problemas muy complejos, como lo pueden ser los modelos financieros, la seguridad en las comunicaciones, los problemas combinatorios, la simulación física. Digamos que también personas como Blado nos han mostrado algunos acercamientos que se pueden hacer desde esta perspectiva. Y ya lo hemos visto con las cosas, con algunos de esos seminarios que se puede utilizar, como el de la profesora Alba Cervera, que se pueden utilizar para hacer distintas soluciones también a modelos físicos, como a sistemas de many body, con los sistemas que ya, o lo bueno, con los computadores que ya tenemos actualmente. Pero pues digamos que esto es algo que está todavía en un veremos, ¿no? Y no es como que yo venga a decir que la computación no sirve para nada aún, pero sí, no sirve para nada. Digamos que es un proyecto a largo plazo como comunidad científica y y digamos que, bueno, estamos no, las personas que están trabajando fuertemente en eso, le están agregando todos los días nuevas investigaciones para poder llegar a solucionar realmente tareas útiles para la humanidad eh, con los computadores cuánticos. Pero hay mucho challenge. Aún no se sabe si la computación universal sea una salida. Aún no se sabe si la solución sea computación específica o si nos quedemos todavía un buen tiempo con algoritmos clásicos que por el momento, a pesar de que cada 15 días sacan un paper de supremacía cuántica, los 15 días sacan los chinos otro paper con cómo resolverlo mejor clásicamente. Entonces, digamos que aún no tenemos esa garantía. Y entonces, bueno, yo quería empezar aquí un poco con la ambientación de cómo se trabaja actualmente la computación cuántica, ¿no? Entonces, digamos que muchos de ustedes han visto la perspectiva de Qiskit,
de IBM, donde tenemos un circuito y a esos circuitos, bueno, uno se supone que prepara un estado inicial para un algoritmo, aplica un conjunto de compuertas, hace unas mediciones y esto lo hace muchas veces para, digamos, hacer como una especie de barrido del estado eh, que uno quiere, que codifica la información de un problema a resolver. ¿Sí? Entonces, un qubit en general, estos son como los que utilizan básicamente en IBM, que son los Transmos qubit, que son como los más famosos, pero que ya han mostrado que tienen sus ciertas debilidades, ciertas decoherencias. No son como los candidatos más fuertes, probablemente. Digamos que hay unos candidatos que tienen más robustez, como nos lo mencionaba Juan Sebastián la vez pasada, que eran los spin qubits, que tienen una muy buena perspectiva. Y digamos que los problemas que atraviesan actualmente estos computadores que ya existen son problemas de poca coherencia, son sistemas en general muy poco coherentes, que los circuitos son muy ruidosos, y a eso me refiero con que yo le aplico una compuerta a un conjunto de compuertas a estos qubits y rápidamente pierdo la coherencia del estado y pierdo, digamos que empieza a haber ruido en el estado, e inclusive se empiezan a generar un montón de cosas ahí que hace más difícil llegar a tener un cálculo de calidad, y son de manipulación reducida. Y a esto me refiero con que yo no puedo aplicar hay algunos de esos qubits que existen hoy en día que yo no le puedo aplicar con tanta precisión con puertas, o si se las aplico con mucha precisión no le puedo aplicar muchas compuertas, no lo puedo interactuar con muchos qubits, entonces hay cierto sesgo para aplicar con puertas de control entre muchos qubits, y al fin de cuentas la escalabilidad es una de las cosas más difíciles, ¿no? Realmente un qubit computacional se traduce en un montón de qubits, como lo mostraba Alejandro, físicos, que es un qubit que controla un qubit físico interactuado con muchos otros qubits físicos para construir un solo qubit computacional. Entonces, hoy en día la manipulación es muy reducida de los qubits. Entonces, digamos que esto se está moviendo, o bueno, lo que habíamos visto en el futuro es en el estado del arte es como que le están apostando un poco más a la computación específica, y es diseñar computadores para resolver tareas específicas, ya que pues, un computador universal, digamos, no es tan útil como un computador específico para tareas cruciales, si este se puede hacer más rápido. Y entonces nos vamos a una idea de, ¿será que yo puedo construir nuevas, o sea, otra forma de computación cuántica? O sea, no solo la tradicional de los qubits, sino yo puedo mirar tal vez con otro tipo de sistemas, con otros enfoques para superar estos challenges, para hacer más fácil la manipulación, de pronto reducir el ruido, tener pequeñas coherencias más grandes, o inclusive necesitar muchos menos qubits, que sería como que va a ser una de las cosas que pues yo voy a trabajar. Entonces la respuesta es tal vez, o sea, es una pregunta abierta, pero entonces voy a hablarles ahora sí de qubits, y entonces para eso voy a empezar explicando la idea de un qubit básico. Lo hemos visto, pero digamos así como para hacer un recorderis. Digamos que la forma más básica de pensar un qubit es pensemos en un electrón. Entonces un electrón puede tener un estado de spin arriba, spin abajo, ¿cierto? Al estado de spin arriba lo puedo llamar 0 y al de spin abajo lo puedo llamar 1. Entonces voy a tener dos estados posibles que tiene un electrón. En general, debido a las propiedades cuánticas de superposición que tiene el electrón, yo puedo construir un estado de superposición general que va a ser la combinación de 0 y 1, donde esos alfa pues tiene que estar normalizado, y alfa y beta son estados, son escalares complejos, y que básicamente me dictan la probabilidad de que el sistema el electrón esté en un estado o el otro. Entonces esta es como la idea más básica de qubits, y es lo que veíamos un poco con Juan Sebastián en el seminario pasado. Nico, hay una claridad, es el módulo de alfa más el módulo de beta. Ah, sí, qué pena, es el módulo porque son variables complejas, sí, qué pena. Entonces, bueno, sí me cortó ya, bailas, se dañó el seminario. No, mentiras. Entonces, bueno, ¿qué hace potencial, digamos, que la computación cuántica en general? Y es que un qubit, en general, digamos que un bit me almacena una unidad de información, ¿no? Si es 0, pues llevo la información de que es 0. Si es 1, llevo la información que es 1. Cambio, el qubit en general me permite llevar por
por unidad o sea, por qubit puedo llevar dos unidades de información, el alfa y el beta. Y entonces sí, es como si yo estuviera haciendo una computación en paralelo. No es que en general la computación cuántica sea más rápido, porque no lo es, sino es que yo de alguna cierta manera hago computación distribuida o en paralelo cuando hago computación cuántica, y es cada uno de esos estados posibles es una unidad de información que yo proceso al hacer un proceso físico en el computador cuántico. Entonces en general cuando yo tengo un montón de qubits, tengo 2 a la n unidades de información. Entonces escala muchísimo más rápido que los bits que escalan en n, las unidades de información que yo proceso simultáneamente cuando aplico, bueno, compuertas y ese tipo de cosas. Entonces esa es como el potencial de la computación cuántica. Y más allá de que se diga que sea rápida, o sea, sea más rápida, porque aplicar una sola compuerta no es más rápido, en general hacer eso no es más rápido que en un computador clásico, pero el potencial está aquí, en esa especie de computación distribuida. Entonces con esta idea de qubit, yo me voy a mover a la idea de qubit. ¿Y qué es un qubit? Entonces vamos a pensar ya en un sistema de 2 niveles, sino vamos a pensar en un sistema de n niveles. ¿Cómo lo puede ser un oscilador armónico, un oscilador anarmónico, en el cual yo tengo una torre infinita de estados que puedo, o sea, dependiendo del tamaño del qubit que yo requiera, puedo tomar un paquete de estados en los que yo quiera trabajar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿cierto? Ya, gracias. Sí lo he escuchado por allá, no sé si masticando o algo, no sé. Y entonces, digamos que la ventaja de este qubit es que yo tengo más riqueza en el espacio de Hilbert del sistema para hacer más, digamos, procesos, manipulaciones. Y en general los estados físicos que yo puedo construir son una combinatoria de posibles estados. Y a mí me faltó también el módulo, qué pena. Esto quedó mal. Esto era perteneciente. Bueno, en fin. En general yo puedo almacenar en un qubit, dependiendo del tamaño dimensional del qubit, puedo almacenar d unidades de información, ¿sí? Entonces, digamos que si yo pudiera construir un qubit con la misma facilidad que construir un qubit me permite ya hacer más procesamiento en paralelo para hacer procesamiento en general, o sea, para hacer computación. Entonces, bueno, yo creo que la idea es un poco más clara de lo que es un qubit. Es simplemente un símil del qubit, pero en más dimensiones. Y ya con eso, entonces, bueno, les voy a echar como el chisme de cómo es la distribución de los sistemas o cómo son los sistemas. En un qubit, pues, pueden ser puntos cuánticos, en el cual uno tiene, pues, la banda de valencia y la banda de conducción, y al subir el electrón se genera el excitón por las interacciones coulombianas entre los dos. Y yo manipulo, digamos que esté en la banda de valencia es el estado 0 y que esté en la de conducción el 1. Y por medio de luz yo puedo manipular en qué estado preparo el sistema. Digamos que eso es una forma de qubits. Otras son los spin qubits, que fue más a lo que nos mostró Juan Sebastián, que es manipularlos por medio de campos que yo le aplico, campos concentrados a esos electrones, que quedan ahí almacenados en esos, también puede ser quantum dots. En ese arreglo. Pero en general los qubits son sistemas mucho más grandes y complejos. Por ejemplo, una microcavidad. Una microcavidad es un ejemplo muy típico de un sistema de qubits físicos, en el cual la microcavidad, pues yo tengo un conjunto de un estado gigantesco puedo tener un conjunto de estados gigantes, una torre de estados gigantescas dentro de la cavidad, dependiendo de la cantidad de fotones que yo almacene en la cavidad. Pero es un sistema mucho más grande, más difícil de controlar, que está más, digamos que, propenso a las decoherencias, de lo mismo en su tamaño y la interacción con el entorno, y con tantas variables que tiene una microcavidad. O también puede ser las trampas de iones, que son como básicamente como tener una especie de Bose-Hubbard, o un James Cameron Hubbard, en el que tengo múltiples bosones que los puedo ir distribuyendo en un látiz, y estos, dependiendo pues la ocupación por sitio, pues voy a tener diferentes estados en cada sitio. Entonces, en general sí, son sistemas mucho más complejos de manipular,
pero si digamos que ahí como que entramos en la polivalencia de un qubit, necesito muchos qubits, un qubit de pronto para hacer lo mismo necesito menos qubits, pero es un sistema más difícil de controlar, entonces ahí toca empezar a pesar, y eso digamos que es parte de lo que está haciendo la comunidad, de qué me sirve más, el qubit o el qubit. Entonces bueno, entonces aquí como para echarles el chisme de donde nació la idea de utilizar qubits, fue el año pasado publicamos un trabajo con el profesor Herbert, el profesor Fabio y Vladimir, en el cual estudiamos el problema del vendedor viajero, que es básicamente, uno tiene, digamos, por ejemplo, 4 ciudades, y entonces están distribuidas, no sé, pensemos Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Y entonces el vendedor tiene que pasar por estas 4 ciudades a entregar, no sé, un paquete, por ejemplo. Y cuál es la ruta más óptima para que lo haga. Si, digamos, él empieza en Bogotá, por ejemplo. O empezando en cuál ciudad es más óptimo que él haga el viaje. Entonces, es un problema que es, digamos que la solución exacta es medir todos los caminos, o sea, sacar todas las combinaciones posibles de caminos y encontrar la que tiene menos distancia. Pero esto es muy demorado en función de que yo aumento las ciudades, ¿no? Y este problema es muy, muy, muy importante para cosas como la entrega de paquetes, el transporte de carga, logística. Bueno, hay un que es, o sea, es fundamental para la industria y que si uno lo soluciona muy bien, pues puede tener muchos beneficios económicos. Entonces nosotros lo estábamos estudiando y pensamos en lo siguiente, y es, yo puedo, y es la forma en que ya se hace, digamos que ya lo hacían, y es hacer mapear el problema del vendedor viajero a un sistema de qubits. Entonces el sistema de qubits yo lo puedo manipular, mejor dicho, decodificar, como se muestra aquí, en una especie de, no sé si decirlo como estrella, un grafo de estrella, en donde básicamente el spin hacia abajo, o sea, esta es la primera ciudad, y la visito en el primer orden, porque el primer spin es el que está hacia abajo. La segunda ciudad la visito bueno, la tercera ciudad es la que visito en el segundo orden, porque el spin hacia abajo está en el tercero, y así. Entonces es un grafo muy complejo, muy difícil. Cuando nosotros lo pasamos a qubits, la codificación del problema es mucho más natural. ¿Y por qué? Porque básicamente yo, por ejemplo, si necesito visitar la primera ciudad que voy a visitar es la primera, entonces pongo el estado 1 ocupado. Si que necesito visitar la segunda ciudad que visito es la tercera, el segundo qubit lo pongo en el estado 3. Y así. Y es un anillo sencillo que son los que conecta el uno con el otro. Entonces es un grafo más sencillo de aprender. Y lo que nosotros hicimos es hacer un Monte Carlo variacional, como los que pues, normalmente ha mostrado Vladimir aquí en el seminario, y resolver el problema. Cuando lo hacíamos en una codificación de qubits, el resultado era que básicamente los qubits el problema siempre se tarda mucho más en resolverse en el caso de los qubits. En el caso de los qubits, escala mucho mejor en el tiempo, converge, o sea, en general converge más rápido, y en función de que yo aumentando el número de ciudades, la convergencia es mucho más rápida en el caso de los qubits. Entonces eso nos llevó a pensar de que, oiga, hay problemas, no todos obviamente, pero hay muchos problemas que el mapeo más natural no es en la base de qubits, es en la base de qubits. Y si yo soy capaz de construir computadores cuánticos que se basen en qubits, hay problemas que por su naturaleza van a ser más sencillos de resolver, porque es más fácil escribirlos en una base de qubits. Entonces aquí hay, digamos que, cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, y más que decírselas, es como plantear preguntas que puede que toque durante mi tesis, pero que también son preguntas abiertas que tiene el área 1. Y es, por ejemplo, una de estas es, digamos que en general en la computación cuántica o en las tecnologías cuánticas, uno de los problemas es almacenar información. Entonces, el almacenar, pues debido a las decoherencias que se generan por el ambiente, porque estos sistemas tienen que estar en general a 0 grados,
Entonces cualquier, digamos, la temperatura daña mucho la coherencia de estos sistemas, el ruido, en fin, muchos factores. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y Nico, yo quiero hacer una pregunta y un par de comentarios. Vale, claro. La primera cosa es, me gusta mucho cómo lo estás presentando. Es la primera vez que te veo tan focalizado en tu intención, ya una intención muy abierta en la dirección de lo que quieres hacer. Yo quiero hacer primero los dos comentarios y luego te hago la pregunta. Vale. Y es, quiero rescatar en este momento un concepto que digamos en nuestros seminarios no lo hemos discutido, pero que vale la pena hacer una reflexión sobre esto. Y es en las tesis, tanto de maestría como doctorado, el valor que tienen los artículos de revisión. Y me voy a referir a esto porque es que hacer revisión científica en un área no es una cosa sencilla. Tener la valoración de dónde están las contribuciones fundamentales y dónde están los aspectos que marcan esos challenges, esos retos de los que estás hablando, pues son una información que a toda una comunidad le sirve mucho, y eso también es posible publicarlo. Eso se llaman artículos de revisión, y los artículos de revisión son parte de la mirada que se hace del estado del arte de un problema científico, tanto de maestría como de doctorado. Entonces, me quería referir a ese tema porque creo que en el estado que estás de escritura de una propuesta, yo agradecería mucho que dentro de la propuesta quede viabilizado, digamos, en el tema de los QDITs, un artículo que sea de revisión del tema, y creo que eso va a estar muy conectado también con el desarrollo de la estructura de la tesis. ¿Por qué? Porque en este tema de los QDITs, como bien lo ha señalado hasta ahora, está, digamos, el concepto teórico, está las realizaciones en distintos sistemas físicos, y está también el problema de inteligencia artificial asociado a ese problema cuántico. Y quizás habría un aspecto importante en ese asunto de las realizaciones, que tiene que ver muy específicamente con la caracterización de la física involucrada en la elaboración de qubits. En los qubits pasa lo mismo que pasa en los qubits. Cuando uno va a hacer una realización física sobre un sistema candidato, esos qubits y los qubits tienen unas características muy propias del sistema donde se realiza, donde se hace esa realización, que tiene que ver con los tiempos de decoherencia, los tiempos de la interacción que los generan, etcétera, etcétera, que ustedes conocen muy bien a través de toda la historia de seminarios que hemos hecho. Entonces, yo agradecería mucho, digamos, que fueras pensando en un artículo de revisión que llevara, por ejemplo, información de tablas comparativas de las características experimentales reportadas en la literatura sobre realizaciones de distintos tipos de qubits, y todo en la dirección de la computación cuántica, ¿cierto? De qué tan buenos son esos sistemas para poder hacer computación cuántica. Sí, ese sería como el primer comentario. El segundo comentario tiene que ver también con algo que conversaba con Vladimir en estos días, que de pronto puede ser de tu interés. Tú sabes, por ejemplo, que Andrés Urquijo está haciendo su doctorado en triones, con interacción exacta. Un trión podría ser eventualmente una representación reducida de un qubit, ¿no?
pero ese es un caso pues muy particular, en donde digamos, la interacción colombiana y la forma de construir sistemas correlacionados puede llevar teóricamente a, digamos, desarrollos desde la materia condensada y el estado sólido, a caracterizar qubits reales donde uno tiene parámetros teóricos que puede modificar y puede manipular y controlar esas propuestas de qubit. Entonces, el segundo comentario también va en la dirección de que sería muy bonito en tu propuesta incluir, ¿cierto?, una exploración desde los sistemas finitos a las posibles realizaciones de qubits, y de qubits que sean operables, que sean útiles para, por ejemplo, hacer procesos de almacenamiento, de procesamiento, etc. Esos son como dos comentarios con lo que llevas acá presentado, que me gustaría que tomaras nota de ellos, sí, acá para está, incluirlos en tu propuesta. Y la pregunta va en la siguiente dirección, Nicolás. Cuando tú propones esa visión de qubit desde el machine learning y desde los sistemas físicos, tú como estudiante de doctorado, ¿estás pensando en hacer una propuesta que tenga componente experimental, que tenga solo componente teórica, que sea una mezcla de las dos cosas? Y te hago esa pregunta porque ustedes saben que yo he sido un apasionado de hacer teoría, pero de hacer teoría siempre teniendo la posibilidad de ir a donde hacen los experimentos y aprender de las condiciones del experimento, que a la final pues son una retroalimentación contundente y definitiva para lo que uno va a hacer, además de que le permite establecer nuevas relaciones, nuevos contactos y nuevas miradas de los problemas de la física. Entonces, te quería hacer esa pregunta, es decir, cuando tú estás haciendo una propuesta de estas, ¿has pensado en la posibilidad de hacer una pasantía a un instituto teórico experimental, o a un instituto teórico, o a un instituto experimental, con la finalidad de darle, digamos, un background más robusto a tu propuesta? La respuesta inicial es sí. A mí me gustaría, digamos, o sea, en el transcurso de la presentación se van a dar cuenta que el planteamiento que voy a hacer como propuesta tiene que estar muy de la mano de lo experimental, porque ese enfoque de Machine Learning, digamos que no es un enfoque, es un enfoque para apoyar realmente el proceso experimental. Y ahorita digamos que va a quedar un poco más claro cuando presente del estado del arte. Pero en general sí me gustaría hacer una pasantía tal vez. Digamos que los tiempos de mi doctorado son relativamente flexibles, ni siquiera llevo 2 años en el doctorado. Eh, y no tengo afán, diría no tengo afán. Entonces podría hacerlo, podría hacer una estadía, sería interesante hacerlo. Una estadía de 2, 3 meses para ver realmente lo que les voy a plantear y hacer como, pues ahorita se van a dar cuenta en serio de la correlación que hay entre lo experimental y el enfoque que le voy a dar para, para inclusive en el experimento apoyar la manipulación de estos qubits. Entonces la respuesta sería sí. No es una propuesta en que yo realmente vaya a hacer algo experimental, es una propuesta que podría ir de la mano de alguien que haga eso experimental. Eso sí, eso está muy correlacionado. Entonces no sé si te responde tu pregunta, profe, o te queda alguna otra Sí, idea. sí, es decir, ese interés es manifiesto, y me gustaría saber qué piensa Vladimir, pero ese interés manifiesto me parece que nos pone en una dimensión de empezar a buscar desde ya Plata, no. un centro de colaboración externo donde puedas tener ese tipo de experiencia, y a donde llegues, pues llegues a hacer una buena interlocución en esa dirección. Yo no sé, Vladimir, ¿qué piensa? Que me vaya a pasear, va a decir.
Sí, hacer es lo mejor. Pues la verdad es que con el trabajo que había mostrado también, no sé si alcanzó a hablar mucho de eso, cuando presentó la profesora Alba sobre su trabajo de realización de qubits en chips superconductores. Es decir, al parecer, bueno, casi siempre los qubits se arman es ignorando un montón de estados y lo que se quiere es obtener digamos, ciertos parámetros experimentales para que la transferencia de población a esos otros estados sea la menor posible. Pero en el caso de Nicolás es lo contrario. O sea, yo creería que incluso que no es necesario a día de hoy tener una aproximación muy rica al experimento. No es necesario, por ejemplo, hacer una pasantía, porque, por ejemplo, pues uno simplemente puede conectarse a uno de estos computadores de IBM que tienen toda la interfaz y toda la cosa, y puede, a punta de pulsos, excitar estados pues más allá del 0 y de los primeros dos, que usualmente son los que se utilizan para hacer el qubit, y explorar ese tipo de cosas. Es decir, a lo que voy es a que a día de hoy, gracias principalmente a IBM, que abre completamente sus computadores más pequeños, es posible hacer investigación experimental sin estar en el laboratorio. Y yo creo que eso es una enorme ventaja. Pues yo sé que Nicolás tiene que en algún momento pensar en hacer una pasantía como él la quiera, o sea, si es una cosa muy aplicada para resolver un problema particular con qubits, o si quiere ir a algún laboratorio a aprender más experimentalmente, pero pues eso lo tiene también que sortear con sus otros compromisos. Hay un asunto, Vladimir, y es que volvemos al punto esencial. Este es un doctorado en física, no es un doctorado en Machine Learning. Entonces, el reconocimiento de las propiedades de los sistemas físicos es fundamental. Entonces, no basta con hacer un experimento computacional, y en eso tengo que ser contundente, porque, digamos, ya ustedes lo vieron, les mandé hace un tiempo que hay una realización de computador cuántico con qubits, un computador físico. Entonces es muy importante, si uno se va a meter en un área de estas, en definir si lo que quiere hacer es un doctorado teórico, y un doctorado teórico permite hacer los experimentos, como ustedes bien lo conocen, y Vladimir lo ha hecho muchas veces, con experimentos computacionales. Eso es válido, pero eso dista mucho de las verdaderas dificultades que tiene el experimento, y lo hemos visto en nuestros últimos seminarios, donde varios de los compañeros que trabajan en la parte experimental exponen realmente las dificultades que hay en ese mundo, que es el que traduce en que las aplicaciones sean realmente útiles. Entonces, el ir a un instituto experimental siempre proporciona la posibilidad de publicar en revistas que sean realmente de impacto, y de acompañar las investigaciones teóricas con un componente experimental. Para un teórico, solo con teoría, incluso con experimentos, ustedes se han dado cuenta que no es fácil publicar. Y no es fácil publicar, ¿por qué? Porque en este estado del arte que se encuentra la mecánica cuántica hoy, más la mecánica cuántica hacia computación, requiere no solo de propuestas creativas en el componente teórico,
sino con propuestas que entiendan cuáles son las limitaciones experimentales y esas limitaciones experimentales cómo se traducen en la poca eficiencia que tenemos de los computadores cuánticos hoy. Entonces, yo sí les pediría tanto a Vladimir como a Nicolás que piensen desde esa perspectiva, de pensar desde esa interacción con ellos. Le da a uno un feedback muy interesante, donde los modelos teóricos están muchísimo más cercanos a describir un problema que tenga relevancia y que sea de interés de la comunidad científica. Entonces yo dejo esa propuesta allí para que Nicolás la evalúe. Como siempre, con los estudiantes de maestría, de doctorado, incluso con los de pregrado, siempre damos completa libertad para que sean dueños de sus decisiones, dueñas de sus decisiones, pero siempre avistando, digamos, la manera más contundente para el trabajo científico. Entonces, me gustaría que este sea un tema, digamos, que no lo dejemos en el marco solo del seminario, sino que sea de discusión permanente para Nicolás y para todos los otros estudiantes. Vale, listo. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Vale. Listo. Entonces, bueno, volviendo aquí un poco a esto, voy a intentar recapitular. Digamos que esos qubits pueden llegar a tener muchas ventajas. Como decía, mencionado, hablado, que se me había olvidado un poco ese apunte. En general, los sistemas que son qubits, sobre todo por ejemplo los trasmones o algunos otros que hay por ahí, son sistemas que se les está obligando a olvidarse el resto de su torre de estados. Entonces puede que sea inclusive más sencillo al forzar olvidarme esos estados y no tenerlos en cuenta, hacer una mejor manipulación. Digamos, todo lo digo en un tal vez porque no voy a dar la respuesta, porque pues, la idea es, esto es un tema aún muy joven y muy abierto, y tal vez una de las cosas es almacenar información. ¿Por qué podrían ser los qubits mejores candidatos para almacenar información? Y es porque, digamos, una de las partes importantes en la computación y en la comunicación cuántica es el tema de Quantum Error Correction. Entonces, todas esas técnicas de Quantum Error Correction, básicamente es en un qubit almaceno un estado, pero necesito otro montón de qubits, absurdamente un montón de qubits, para que ese estado se mantenga. Entonces, al fin de cuentas es tener un montón de niveles entre todos esos qubits para almacenar información, y tal vez un qubit, al tener esa riqueza, yo puedo almacenar un estado de qubit ahí, o sea, en dos niveles almacenar información, y el resto de niveles se encarga de hacer digamos que ese proceso de corrección. Con Blado habíamos discutido estas ideas y por ahí iba a ser la propuesta, o sea, necesariamente iba a ir en esa línea, hasta que él me pasó un paper donde ya lo hacían, entonces ahí se fregó todo. Pero entonces la respuesta es sí, puede que sean mejores candidatos para almacenar información. Tal vez la aplicación de compuertas sea más eficiente, y es, por ejemplo, en el caso de los computadores de IBM, las compuertas de trasmones, es muy difícil controlarlo y que un trasmón solo toque esos dos primeros niveles de la torre de estados. Y tal vez cuando yo tengo mucho más estados, puedo aplicar, digamos, que procesos más generales o más amplios y con espectros de parámetros más amplios, para evitar, y no tengo que preocuparme por evitar que los otros estados interactúen, porque los estoy teniendo en cuenta. Entonces tengo un espectro más amplio de parámetros en el cual puedo controlar esos sistemas físicos y construir compuertas. Eso sí es algo que probablemente la respuesta sea no, y es si el acople entre qubits es más eficiente. Y el problema ahí es que, digamos que hacer interactuar dos sistemas de dos niveles es mucho más sencillo que, por ejemplo, hacer interactuar dos sistemas de n niveles. Y el ejemplo es, de las cosas que hemos hecho acá en el grupo, es más fácil poner a interactuar dos puntos cuánticos que poner a interactuar dos cavidades. Hacer un James Cummings Hubbard, por ejemplo. En general esos sistemas son mucho más complejos, los grados de libertad son muy altos. Entonces ese es uno de los retos y las desventajas que puede tener la computación en base a qubits, y es que los sistemas, pues al mismo tiempo que tienen esa riqueza de torre de estados, pues eso se transfiere en más grados de libertad por manipular,
y al mismo tiempo en términos de resolver esos sistemas, o sea, inclusive computacionalmente hablando, o sea, de tratarlos y atacarlos, es mucho más difícil. Entonces ahí puede haber una de las desventajas de los qubits. Y aquí es la pregunta que les planteo ahorita. ¿Qué es mejor? Utilizo muchos qubits, que es muy difícil controlar muchos qubits, y en general tenerlos, manipularlos, es muy difícil. O utilizar poquitos qubits, que es lo que le mostramos, por ejemplo, en el ejemplo del TCP, y, pero controlar sistemas mucho más fuertes y robustos y más complejos en general. Entonces, esto es como la pregunta que se están trabajando ahorita. Hay gente que dice que es mejor utilizar qubits. O sea, digamos que hay un par de papers que han salido, que está como en mi review de, de las cosas que he hecho para el estado del arte de la propuesta. Y hay personas que ya han dicho, ya hay gente que ha demostrado que también se puede hacer computación universal basada en qubits. Entonces, que es este paper de por acá. Entonces, tal vez la respuesta en esa sí sea positiva, y es que es mejor tal vez, y por lo que les mencionaba de que hay problemas, que es más natural mapear a qubits, trabajar con qubits. Pero bueno, ahí eso es como las preguntas, por si también alguien quiere trabajar en esta área, pues bienvenido sea. Como un poco de cuáles son las preguntas del estado del arte actualmente para resolver. En ese sentido, yo algo las voy a tocar, pero me voy a enfocar en esto, en la manipulación de qubits. Me voy a ir más al tema físico, al tema de, no tanto, digamos que las anteriores están también en lo físico, pero también en lo computacional. Aquí me voy a ir un poco más a lo físico, y hay tres cosas. La primera es la preparación de estados en qubits. Y en general nosotros conocemos que los, los algoritmos cuánticos en general son muy dependientes del estado inicial que le pongamos a un sistema. Entonces la profesora Alba nos mostraba algo de eso, ¿no? Ella, para resolver, digamos, con esas técnicas variacionales, algunos algoritmos, algunos problemas, ella pone de inicio un cierto estado. Por ejemplo, para resolver esas cosas de química, ponen el estado de Hartree-Fock del sistema inicializado ahí, y a partir de ese hacen digamos que la iteración, las mediciones y tal. Y en general la preparación de estados para comunicación cuántica, para protocolos de comunicación. Entonces quiero preparar un estado para almacenamiento de información, es muy importante. Entonces lo que uno quiere hacer en la preparación de qubits es, yo construyo mi estado matemático, que es una cosa, o sea, es básicamente lo que yo escribo en mi cuadernito. Quiero preparar este estado, pero ese lo tengo que llevar a un sistema físico. ¿Cómo codifico ese estado allá? ¿Qué le hago al sistema? ¿Para qué? Pues los que le he mencionado. Para hacer memorias cuánticas, para hacer estados iniciales de un algoritmo, o para hacer protocolos de comunicación. Entonces, esos estados que yo quiero preparar en general, es difícil porque yo por ejemplo, yo puedo resolver un sistema y ponerlo a evolucionar, pero yo voy a encontrar al estado al que va a llegar, al estado target. Pero yo quiero, en cambio, aquí es el problema distinto. Yo quiero llegar a un estado target en donde empiezo. ¿Qué le hago a mi sistema para llegar a ese estado target? Entonces eso es un problema que aún es difícil, y debido a la naturaleza de los qubits, de ser una torre de estados tan compleja y en general sistemas tan complejos, es muy difícil. Entonces este va a ser uno de los enfoques que vamos a tocar en la tesis. Ya les mostraré más adelante en detalle qué vamos a tocar. Otro es la mitigación del error. Y en general, por ejemplo, lo veíamos con lo que hacía Juan Sebastián, como digamos que controlan el error en esos spin qubits. Pero en general estos sistemas físicos, y sobre todo los qubits, son muy propensos a decoherencias debido al ambiente en general. Son o sea, en general esos qubits son sistemas de many body, que ya sabemos que tienen mucha afectación y lo hemos visto en los seminarios de muchos compañeros acá, que estos sistemas son muy propensos al ruido. Entonces tiene que haber formas en las que yo pueda mitigar ese ruido, pues para mantener, por ejemplo, una memoria cuántica, para mantener un protocolo de información, para ir a hacer correcciones sobre digamos, cuando aplico con puertas, yo debería poder hacer correcciones para pesar ese daño del ambiente. Y este es un punto que les voy a mencionar, pero la verdad no lo voy a tocar mucho en la tesis por ahora. O sea, por ahora puede que tal vez, si nos queda tiempo o nos llame la atención, lo hagamos. Y es la interacción entre los qubits. Y era lo que les mencionaba. En general, al tener sistemas tan
voy a decirlo, hardcore. Son muy difíciles de controlar y uno de los problemas que encontramos en el TCP para su realización experimental era que yo tendría que ser capaz de el acoplamiento entre los distintos niveles de la torre de estados para definir en dónde voy a poner mi electrón o mi bosón o lo que sea. Es muy difícil. Es muy difícil controlarlo y experimentalmente hay un reto. Ya hay algunas propuestas ahí en el articulito, lo pueden leer, y ahí hay como un par de papers que proponen cosas de cómo hacerlo. Pero en general esto es difícil y esto podría ser una tesis o muchas tesis de doctorado porque es un problema muy difícil en general. Entonces ahí como que les dejo el chisme de eso. Entonces yo me voy a enfocar en estas dos que corresponden a la manipulación de los qubits como tal, a la preparación de estados y a la mitigación de error, que van un poco más como al Quantum State Engineering, que llaman un poco. Entonces, uy, aquí me faltó poner esto, pero bueno. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Y aquí les voy a hacer como un breve resumen del estado del arte que he consultado. ¿Qué se hace hoy en día para hacer preparación de estados? Entonces, por ejemplo, pensemos en una microcavidad. Bueno, no, una cavidad. Esto es una cavidad de espejos de Harosh, o sea, es grandota. Aún estoy buscando la realización experimental de pronto de que uno lo haya un equivalente en microresonadores. Pero pensemos lo siguiente. Aquí, voy a poner el apuntador, dame un segundito. Aquí yo tengo una fuente de átomos de Rydberg. Le aplico un campo magnético pues para controlar o que esta fuente emita el átomo de Rydberg. Cuando este átomo de Rydberg pasa por los espejos de Harosh, y aquí hay un modo confinado, se genera un sistema James-Cummings, pero un sistema James-Cummings temporal. Entonces empieza a interactuar la cavidad con el átomo de Rydberg y al final, en un tiempo tau, uno controlará pues digamos que el tiempo, o sea, la velocidad de emisión para ver cuánto tiempo quiero que interactúe el sistema. Al final, esta cavidad quedará preparada en un cierto estado y saldrá el átomo. El átomo es básicamente un sistema a dos niveles, ¿cierto? ¿Y qué puedo controlar yo? El pulso que le aplico directamente al átomo de Rydberg y un pulso que le puedo aplicar al microresonador. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Yo tengo un estado inicial, que es básicamente un producto tensorial entre el estado del átomo, que yo lo puedo preparar con el campo magnético, aquí, y un estado vacío de la cavidad, por ejemplo. El estado final, digamos que en general esto podría estar entrelazado, pero hay condiciones en las cuales se puede evitar eso y hay como protocolos, de los cuales no hablaré mucho acá, pero hay protocolos para evitar ese entrelazamiento. Y básicamente este va a ser el estado del átomo después de un tiempo tau y la cavidad va a quedar en un estado target que yo quiero preparar. Ese va a ser el estado. Entonces yo estoy preparando mi cavidad. Por eso les digo, esto es o sea, para una computación cuántica no es tan útil, pero toca buscar su equivalente, que probablemente lo haya, de cómo controlar que se corte la interacción de un microresonador con un sistema de dos niveles en circuitos superconductores. Si lo conocen, pues sería chévere que me lo contaran. Pero básicamente aquí el problema es preparar el estado, sea para hacer un protocolo de comunicación, sea para hacer una inicialización del sistema para después hacer cómputo, sea para memoria. Esta es la idea básica. Y esto ya lo hacen. Esto es un paper que se me olvidó poner la cita, que lo siento ahí. Que lo hacen. Esto es básicamente un sistema James-Cummings después de hacer, bueno, más los pulsos, después de hacer la transformación. ¿Cómo se llama? La transformación de marco rotante. Y lo que ellos hacen son un par de técnicas de... se me olvidó el nombre, qué pena. No lo anoté acá y se me olvidó. Pero es un par de técnicas en las cuales se ocupan de básicamente reconstruir de forma iterativa. Esto es una regla iterativa y básicamente lo que hacen es minimizar ahí una integral bastante compleja, en la cual yo voy a reconstruir el perfil del pulso que debo aplicarle en cada uno, digamos que de los en el tiempo, para saber, o sea, para que mi sistema quede preparado. Entonces aquí es lo que les decía, de que aquí hay un acompañamiento entre el experimento y la realización teórica, porque básicamente yo estoy construyendo, le estoy haciendo quisiéramos hacerle el atajo al experimentalista para preparar su estado. Entonces,
¿Cuál es el problema? Que calcular esto es súper complejo, o sea, 4000 iteraciones en 22 horas, y esto es para un solo sistema, imagínense para un montón de qubits, o para un sistema mucho más robusto, y esto ni siquiera tiene en cuenta las decoherencias. Entonces, en general, calcular eso es bien difícil, bastante difícil. Eso que lo hicieron en un supercomputador allá, no sé qué vaina. Entonces, de aquí van a ser una de las propuestas que vamos a hacer en esta tesis. Y básicamente este es como el sistema que nosotros queremos atacar. De pronto, no sé, o sea, el modelo que nosotros queremos atacar, el sistema físico puede variar, pero el modelo que queremos atacar es básicamente un James Cummings, que es una buena representación de un sistema de n niveles interactuando con un sistema de 2 niveles. Para prepararlo, a partir del estado de 2 niveles, yo cambio el estado de n niveles. Entonces esta va a ser como una de las propuestas, más adelante lo veremos en concreto. Y la otra es esto, la Quantum Error Mitigation. Entonces aquí voy a ir así, de esta dirección. Entonces bueno, aquí ya voy a meterme en el tema de Machine Learning. Y es, este es un paper del profesor Florian. De pronto los que han estado interesados en los temas de Machine Learning para física, lo han escuchado, han visto sus cursos de Many Body Physics with Machine Learning. Y Thomas Fossel también es alguien muy teso en general. Entonces es gente que se está pensando cómo con las técnicas de Machine Learning yo puedo ayudar al experimental a saber cómo mantener la coherencia de un estado, por ejemplo, la fidelidad. Aquí hay otro criterio que utilizan ellos. Entonces pensemos en lo siguiente. Yo tengo 3 qubits, por ejemplo. Todo esto, mi idea es pasarlo a la idea de qubits, pero yo tengo 3 qubits y un qubit adicional que interactúa con estos 3, pero a este yo lo voy a poder medir. Entonces, para hacer estas medidas, ¿cómo es que se llaman? Medidas no... Se me olvida el nombre. Medidas no... No demoledoras. No demoledoras, eso. Medidas no demoledoras. Entonces, básicamente yo tengo una red neuronal que lo que me saca es la probabilidad de qué compuertas debo aplicarle a estos qubits para evitar los daños debido al ruido al ambiente. Mido y hago la retroalimentación a la red neuronal. Entonces, esto se traduce acá en lo siguiente. Yo hago un modelamiento, puede ser de una ecuación maestra, puede haber, digamos, mucha forma de modelar el ruido, y meto el estado del sistema que quiero mantener. Entonces, yo quiero poner mi estado en, no sé, 1001, ¿sí? Y le añado todo y le hago la evolución en un tiempo tau con un ambiente que yo modelo y lo pongo acá de entrada. Esta red neuronal primero lo que hace es generar una probabilidad de las compuertas que yo le debería aplicar en un circuito cuántico para corregir ese ruido. Después hago la medida no demoledora sobre el sistema y vuelvo y recalculo las probabilidades de esto, ¿sí? Y esto lo hago iterativamente, una tras otra vez, y aprendo y le enseño a la red neuronal, que es básicamente, esto es una técnica de reinforcement learning, a saber, según el estado al que yo quiero mantener mi sistema, o mi memoria cuántica, o mi protocolo de comunicación, qué compuertas debo ir aplicándole, e inclusive se puede hacer también para circuitos, ¿no? Qué conjuntos en el paso de los circuitos, qué conjuntos de compuertas debo ir aplicando para que haya menos decoherencia en el ruido. Esto, ¿cómo lo miden ellos de qué tan bueno es? Con esta medida de Recoverable Quantum Information, y es básicamente cuánta información yo puedo mantener el estado físico, cuánta información he perdido. Si es del 1, pues es como si tuviera alta fidelidad 1, el estado sigue manteniendo la misma información, o 0, que ya perdió toda la información cuántica que trae ese sistema. Entonces lo que ellos encontraron muy buenos resultados al hacer este tipo de approach, y que va muy de la mano. Hay que entender mucho, digamos, qué puedo hacer experimentalmente, y era lo que les decía. Puede que yo no toque en un laboratorio, tal vez, pero sí tengo que tener muy claro en este sentido cómo hacer esas medidas, qué puedo hacer y qué no puedo aplicar en un circuito cuántico de qubits, por ejemplo. Y digamos que esta idea nosotros la queremos extrapolar a qubits. Y ahora ¿por qué usar Machine Learning, no? O sea, en general, digamos que el Machine Learning es como una bazooka, o una bazooka con no muy buena precisión a veces, y tiene que haber un porqué. Y en general es porque estos sistemas, estos qubits de los que hemos venido hablando, pues tienen muchas decoherencias, como ya lo mencionaba. Son sistemas con espacios de Hilbert muy grandes, que es, digamos que también las motivaciones de otros compañeros que han trabajado
este tipo de herramientas. Y al hacer el espacio de Hilbert tan grande, digamos que es muy difícil modelar estos sistemas. Y en general, digamos que la teoría, la mean field theory, nos sirve mucho porque hay correlaciones muy fuertes en estos sistemas de many-body, debido pues a que yo tengo que estar aplicando muchos pulsos o muchos campos, y eso rápidamente correlaciona todo el sistema mucho. Entonces ya la teoría de la mean field theory no es tan buena, porque no puedo romper esas correlaciones para resolver estos sistemas. Entonces tengo que utilizar otras técnicas. Entonces lo que nos ha presentado Vladimir, lo que nos han presentado otros invitados externos, son buenas herramientas que podemos usar para resolver estos sistemas de una forma más adecuada. Entonces creo que ya me estoy alargando, pero ya va a acabar. Entonces básicamente, ¿cuál es mi problema? Uy, esto quedó feo, pero bueno. Yo tengo un qubit físico, que es básicamente un sistema de James Cummings, que es lo que queremos tener. Y a este sí, lo que queremos estudiar es cómo manipular estos sistemas de James Cummings para volverlos, para preparar estados, para corregir ese error, y básicamente diseñar nuevos enfoques en los cuales nosotros podemos hacer esa manipulación de qubits. Entonces, el primero es la preparación de estados. Entonces nosotros tenemos esta propuesta inicial. En general podemos hacerlo más amplio porque es estudiar la preparación de estados. Pero la primera propuesta que tenemos es, yo quiero, yo quiero llegar a un estado target, llevar este sistema James Cummings a un estado target. El problema es que ¿cuál pulso le aplico yo? Que era lo que les mostraba. Entonces, digamos que los métodos clásicos que hay para calcular eso son muy demorados. Y lo ideal sería lo siguiente, y es, yo construyo una red neuronal, puede que sea otro tipo de herramienta, pero en general digamos que esto es un algoritmo de machine learning en el cual yo le entrego el estado target que quiero construir, y él me tiene que devolver el perfil del pulso. Puede ser en una expansión de gaussianas, eso es una de las cosas que ya hemos visto, o puede ser simplemente que él nos diga las amplitudes o nos diga pulsos gaussianos en el tiempo. Pueden ser varias formas de verlo, y ahí eso hace parte del proceso de investigación, de entender de cuál será la forma más adecuada de hacerlo. Pero en general me tiene que retornar el pulso que me lleva a mi sistema a ese estado target. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿O cómo se entrena este algoritmo? Y es, hey, yo tengo mi sistema de Qt, puedo modelar el ruido, hagámoslo evolucionar muchas veces y entreguémosle a la red neuronal, digamos, que aprenda con muchos distintos parámetros. En general, como esa conexión entre parámetros y pulso. Esa sería una de las propuestas. La segunda es hacer algo similar, pero con la mitigación de error. Y es, venga, ¿qué compuertas o qué pulsos o qué campos debo aplicar? Ya no un estado sencillo, sino a una matriz de densidad. Aplico la matriz de densidad y él me tiene que aprender a corregir esa matriz con respecto al ruido. Vemos que acá estoy un poco más colgado en lo específico de lo que quiero hacer. Es algo que estoy terminando de detallar. Una de las primeras ideas es lo que hizo el profesor Florian, llevarlo a Qubits. Otra es, que me envió hace poco Vlado y que no he terminado de leer, es utilizar algoritmos, genetic algorithms que llaman, para hacer corrección a estos qubits. Y básicamente entonces el objetivo de nosotros es usar... Una pregunta. Claro. El problema de Florian era la preparación de un qubit, ¿cierto? O sea, sí, no es de un qubit, es de un qubit. Y bueno, Florian ahí presentaba un hamiltoniano. No me acuerdo si ese es el paper, pero bueno, supongamos, no sé, un hamiltoniano de un James Cummings con campos electromagnéticos externos. En este caso, ¿cuál va a ser el sistema? El nuevo hamiltoniano? El nuevo hamiltoniano va a ser simplemente algo como, mejor dicho, un hamiltoniano, no sé, de un qubit que usted puede tener pues varios niveles, puede tener interacciones entre esos varios niveles,
y adicionalmente tiene un campo eléctrico o magnético externo con intensidades diferentes y con frecuencias diferentes. O sea, ¿ese va a ser el tipo de hamiltonianos que se van a tener en cuenta o va a ser mejor dicho, va a ser un hamiltoniano genérico de un qubit, por ejemplo, de un qubit que se haga tipo como un spin glass en donde va a ser un estudio como estadístico de acoples aleatorios o va a ser un hamiltoniano muy específico de algún sistema muy específico? Yo pensaba, originalmente lo pensaba un poco más genérico, pero digamos que lo que he visto es que, por ejemplo, pues un hamiltoniano tipo James Cummings tiene cierta flexibilidad en los parámetros para representar varios sistemas físicos. Y yo lo puedo interpretar así. Es que, por ejemplo, acá ellos tienen tres qubits y yo puedo tener tres cavidades, que sería como ya tener un James Cummings Hubbard. O sea, tres cavidades y tres qubits, que vendrían a ser los sistemas de dos niveles, a los cuales yo puedo hacer esas medidas como no demoledoras. Y a las cavidades sea lo que yo prepare, por ejemplo. Eso pues... Pero las cavidades, o sea, dentro de las cavidades que hay, es lo que es mi pregunta, o sea, van a haber, son cavidades, no sé, de fotones y tiene un medio no lineal que le permite hacer una interacción efectiva Ah, entre en ese sentido va a ser más genérico, sí, en ese sentido va a ser más genérico, porque lo que pasa, o sea, un poco conectándolo con la parte experimental, y es que no hay mucha parte experimental como para decir, este ya funciona bien, sino que tenemos que como barrer ahí como un medio espectro de las posibilidades que tienen, ¿no? Porque pueden ser microresonadores acoplados a, no sé, por ejemplo, a un Trasmon. O sea, no me estoy refiriendo yo al sistema físico en particular, sino al tipo de interacción. Por Ah, ejemplo, ok. usted puede Ya, ya, ya. tener en átomos, en trampas de iones, el modelo de trampa de ion y el modelo de fotones metidos en resonadores de Kerr es el mismo modelo prácticamente. Pero Entonces, la forma del pulso es distinta, son físicamente. plataformas experimentales distintas, pero es el mismo modelo de interacción de partículas dentro de cada cavidad. Ujú. La pregunta es, dentro de cada cavidad, ¿cómo se va a modelar las interacciones? Se va a casar con un modelo, con un sistema en particular, con un modelo en particular, o va a tener... Vladimir, pero escúchame, esa pregunta me parece un poco ambigua, porque es que una cosa es que el hamiltoniano tenga la misma forma, pero es que el problema serio con los sistemas experimentales es que para que esos hamiltonianos tengan las mismas formas, finalmente eso responde a aproximaciones. Y los sistemas físicos, por eso yo insistía tanto en las características del sistema físico, porque es que finalmente uno termina diciendo cosas que no se van a evidenciar bien en el experimento. Les pongo un caso bien sencillo. Si usted, por ejemplo, va a hacer computación cuántica pensada en un sistema superconductor, la teoría hamiltoniana que usa es totalmente distinta a la que hace con semiconductores. ¿Por qué? Porque ya no puede aplicar onda rotativa, porque las aproximaciones que le llevan del hamiltoniano 1 al hamiltoniano 2 no son directas y entonces la física de los dos sistemas es completamente distinta. Entonces no es un problema trivial, no es un problema de simplemente tener de que el hamiltoniano de este sistema eventualmente se pueda escribir como el de aquel sistema, sino que en términos de las aplicaciones experimentales que viabilizan estos sistemas para poderlos utilizar en un sistema de computación cuántica, esas características particulares que están muy asociadas a los tipos de procesos de coherencia que pueden aparecer, etcétera, etcétera, pues son precisamente donde está el quid del asunto y eso es lo que hay que entrar a mirar. Entonces yo realmente mirar teorías transversales como un primer paso, eso está muy bien, pero que despierten el interés en términos de la utilidad que pueda representar el modelo, ahí es donde es el segundo paso que le da más contundencia a una investigación.
Entonces, yo vuelvo, insisto, es muy importante ir mucho más allá de poder escribir un hamiltoniano reducido que transversalmente describa 3 o 4 sistemas. Eso realmente en el mundo de lo práctico levanta poco interés. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta la fenomenología prototípica que le aparece al sistema. Entonces, yo sí pienso que en la propuesta de Nicolás es muy válido como un primer paso pensar en modelos transversales, pero teniendo muy claro que la finalidad es aproximarse a un desarrollo y esos desarrollos tienen que considerar las posibilidades reales de los sistemas. Claro. Es crucial hacerlo. Esa es la diferencia entre publicar un Nature y publicar un artículo en una revista C, ¿cierto? Es precisamente la posibilidad de dar respuesta a challenge, a retos particulares, concretos, que despierten el interés de la comunidad científica, y a eso les llamo la atención. O sea, hay que ponerle, digamos, la batería ahora a hacer alianzas que lleven a estudiar problemas robustos, que tengan la contundencia científica de hacer grandes contribuciones. Porque uno sí puede seguir haciendo contribuciones ahí en lo genérico. Y en lo genérico, pues sí, le leerán a uno, le dirán en alguna revista, no, esto no está en el scope, o esto es bueno, pero está muy especializado para el área del machine learning o lo que sea. Pero para poder hacer una contribución que tenga la magnitud de papers en revistas realmente importantes, primero hay que estar muy cercano al desarrollo científico tecnológico, y eso traduce en el experimento. Eso es crucial. Y segundo, empezar a entender que los modelos son los modelos de sistemas que realmente contengan la mayor cantidad de información de las estructuras cuánticas precisas. Y quiero decírselos muy cariñosamente, ese es el paso que tenemos que dar, el paso de empezar a buscar ahora papers que realmente muestren la calidad científica que ustedes tienen, muestren su capacidad competitiva de lo que hacen, y puedan estar en proyectos grandes donde la productividad sea una productividad de mucha visibilidad. Esa es mi invitación, ¿no? Vale. Sí, digamos que inicialmente la idea es barrer como un poco ese tipo de interacciones que pueda haber en esos sistemas, porque si hablamos un sistema desde la fotónica como una cavidad, entonces tenemos que pensar en pulsos fotónicos. Si hablamos ya más de sistemas tipo spin glass, hay que pensar ya en cosas como campos eléctricos y magnéticos. Originalmente voy a empezar desde la fotónica porque es como, digamos que más conocido para mí, por las cosas que hice como en el pregrado y pues que supuestamente hice en el pregrado. Y entonces voy a empezar por ahí, pero sí, digamos, inicialmente va a ser algo un poquito más genérico, dado que quiero poderlo comparar con las cosas genéricas, por ejemplo, que ha hecho el profesor Florian, pero ya después hay que pensar un poco más ya en un sistema físico concreto y que ya sea más directo para un experimento. Listo, entonces bueno, aquí ya un poco más me vuelvo aquí a lo que hice. Y digamos que como el tercer objetivo de la tesis, que ya ahorita se los diré, me salté un slide, es el objetivo general va a ser diseñar esos enfoques, como lo mencionaba, digamos que mi objetivo personal, ya yendo más a lo personal que a lo académico, aún no estoy seguro si toda la vida me quiero dedicar a la física. Tal vez sí, tal vez no lo sé, pero quiero que, por lo menos sé que me va a mover entre la física, el machine learning y la computación cuántica. Eso estoy seguro, entre esas tres que me va a mover, a menos de que el OnlyFans surja, me tocará moverme entre esas tres. Pero básicamente quiero hacer algo que sea como transversal a las tres áreas. Entonces el objetivo general es diseñar esas técnicas, tanto de Machine Learning, inclusive tocar técnicas de Machine Learning que yo nunca he visto, como por ejemplo el Reformer Learning, no es algo que es muy conocido para mí, y
y utilizarlo para algo, tanto físico como computacional. Entonces ese es un poco más el objetivo, diseñar esos. Entonces ahora sí lo leo. Use machine learning techniques to improve the strategies and methods to manipulate the qubits in James Cumming systems. Nico, ahí en el chat habría puesto que si no es contradictorio eso de qubits y James Cumming Systems, porque el modelo de James Cumming es de un sistema de 2 niveles. Pero interactuando con un n de niveles, ¿no? Sí, yo sé que es contradictorio un poco, pero realmente... Ah, ok. O sea, yo lo que preparo es la cavidad y no el punto, por decir así. ok. Sí, es algo que hay que aclararlo en el... Sí, de pronto sería entonces bueno poner explícito que... Ok, vale, sí, exacto. Listo, lo tendré en cuenta. Lo abro y no, de una lo anoto si no se me olvida. Un segundito, anoto acá. Listo. Y ya como más un poco a los objetivos específicos, son tres. Uno es el diseño para la preparación de estados, de lo que les mencioné, con esas técnicas. Ese es el primer objetivo. El segundo es ya un poquito más de exploración de cómo puedo apoyarme de esas técnicas como Reinforcement Learning, Genetic Algorithms y otras que hay. Por ejemplo, hemos pensado también cosas como LSTMs para hacer el proceso de contrarrestar la decoherencia a la que se ven sometidos estos sistemas. De pronto puede ser un poco más ambiguo y hay que especificar lo que hablábamos de los sistemas, yo sé. Y el tercero es ya... ¿Qué quiere decir métodos de manipulación? ¿En dónde? ¿Dónde dice Explore new approaches to control? ¿Dónde dice métodos de manipulación? No. ¿Study manipulation of physical o a qué se refiere en general el método de manipulación? ¿Sí? Es como yo puedo, o sea, más que cómo yo puedo manipular, queremos estudiar cómo yo puedo manipular esos qubits físicos, acompañándolos de esa técnica Machine Learning como para solucionarlo, pero como tal, ¿cuál es la mejor forma de manipular los qubits desde el punto de vista físico? ¿Cómo yo puedo manipular mejor físicos? Y entonces ese método de manipulación se refiere a qué pulsos, qué campos, qué... Pero eso más que manipulación es control, ¿no? Sí, de pronto pues que la... O sea, es que manipulación es una palabra muy genérica, o sea, Ok. Cuando tú hablas de manipulación es cualquier cosa que le hagas al qubit. Y yo creo que más bien en lo que estás pensando es un en, control. pues según lo que me estás diciendo, es en control, ¿cierto? Sí, En control cuántico. Puede ser, Establecer parámetros externos que te permitan predecir, digamos, el estado específico del qubit que buscas, ¿no? Sí, O es no cierto. sé si hay algo más, ¿no? Porque, pues es que una cosa en es... en esto me parece que hay que ser muy preciso en los términos, ¿no? Sí, tengo la duda es porque en el sentido de preparar un estado es control, pero no sé si en el sentido, por ejemplo, de evitar el ruido de un ambiente es manipulación. Entonces ahí tengo la duda. No, también es control, ¿Sí? porque tú para poder hacer, evitar que el ruido dañe el qubit o el qubit, pues tienes que imponer el uso de algún parámetro externo para poder hacer la reducción de ese ruido, y en ese sentido eso es control. Sí, es cierto. Yo creo que es mejor corregir. Voy a hacer la corrección de eso. Pues no lo sé, o sea, Hay que creo pensarlo que más, es sí. importante, exacto, es importante focalizarlo más hacia lo que quieres hacer. Exacto. Pero pues el área de control cuántico es toda un área de estudio, ¿no? Sí. Y de por sí ahorita después digo control algorithms, pero bueno. Ahora, el otro punto es, no me queda claro, no sé, Vladimir, qué piensa de estos objetivos. Yo no veo en los objetivos el componente de Machine Learning. Está enunciado arriba, pero cuando leo los objetivos no me queda claro, digamos, de manera explícita el papel del Machine Learning ahí. Tú lo explicaste, ¿no? Claramente.
Es decir, tú quieres utilizar modelos del Machine Learning para hacer cosas como optimización, estudio de parámetros, etcétera. Pero en la redacción de los objetivos no lo veo tan claro. Ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, sí, ok, te entiendo, vale. O sea, básicamente hay que conectar mejor lo que uno quiere hacer con cómo lo hace el Machine Learning. Exacto, o sea, yo los invito a pensar la estructuración del problema, primero desde el problema físico, ¿cierto? El problema físico ya tú lo has planteado aquí muy claro. Tú quieres mirar procesos de interacción entre qubits, quieres predecir la relación entre los procesos hamiltonianos y los procesos disipativos, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, estás hablando en un contexto muy preciso. Ahí tenemos, digamos, la discusión, el debate que acabamos de tener, de qué tanto me acerco al experimento, de qué tanto pienso en un problema específico o genérico, etcétera. Ese es el problema físico. Ahora, tiene que quedar muy claro que si uno va a usar herramientas del Machine Learning, ¿cierto? ¿En qué función lo va a hacer? Y ahí yo te voy a pedir, con la ayuda, que seamos muy específicos en la estructura del Machine Learning, qué tipo de subáreas del Machine Learning vas a usar, ¿cierto? Vale. El tipo de cosas que en términos de las técnicas del Machine Learning vas a usar, pensando en el tipo de problemas que vas a atacar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que eso tiene que quedar explícitamente expuesto para que un evaluador tenga la claridad de ver la contundencia de lo que vas a hacer. Cuando tú dices que vas a usar técnicas de Machine Learning, pero no profundizas en qué dirección específica lo vas a hacer, pues queda como una cosa ambigua y te van a caer a palo pidiendo que especifiques esas cosas, ¿no? Ok, sí, tienes razón, lo va. Yo creo que durante la exposición es bastante claro qué es lo que se quiere hacer y de pronto los objetivos lo deben explicar mucho mejor. Entonces, por ejemplo, yo creo, bueno, son muy concretas las ideas. Entonces, el problema en general es, tiene un hamiltoniano en el que están interactuando, bueno, al menos dos qubits, y inicialmente pues uno coge siempre lo más fácil, es sistemas de 3 niveles y dos de esos sistemas de 3 niveles interactuando. Y uno, no sé, decide preparar cualquier estado arbitrario, pueden ser incluso estados aleatorios. ¿Y cuál es el input del problema? El input del problema son los pulsos de campos eléctricos o campos magnéticos que se quieren aplicar. Y pues la salida de ese problema tiene que ser un estado que sea fiel al que se quiere preparar. Entonces el problema es muy, muy concreto. Y yo creo que es suficientemente corto para poder explicarlo en el objetivo tal vez central, o sea, que quede una cosa muy, muy concreta. Sí, ya te entiendo, sí. El problema ya está muy concreto. Ahora la cuestión es exactamente lo que dice Herbert, es qué métodos va a utilizar uno. Pues al principio uno incluso podría pensar en casarse con uno o dos métodos y decirlos de forma explícita, sin importar, o sea, uno tiene la intuición de que eso tiene que más o menos funcionar, pero sin importar que al final funcione o no, pues si no funciona uno buscará alguna otra cosa para hacer, algún otro método diferente que supla de algunas maneras las debilidades de los métodos anteriores que se descubren en el proceso de la investigación. Pero sí, o sea, yo pienso que con toda la charla el problema está súper bien definido y muy concreto, y es una cosa de sentarse a trabajar tal vez, a reproducir de pronto el paper de Florian, para uno también darse cuenta de qué dificultades son las que, pues las comunes, las que uno puede encontrar. Y porque sí, más que todo, pues esto va a ser un doctorado muy, muy técnico, ¿no? Muy de utilizar muy bien las técnicas, de entender obviamente un montón de cosas de
de cómo los sistemas interactúan y todo esto, pero a la hora de llevar a cabo el control, pues hay que tener un buen bagaje, mucha experimentación técnica. Sí, es cierto. Sí, ahí le agradezco los comentarios a los Por dos. donde uno lo haga, ¿no? O sea, usando tanto técnicas usuales de quantum control como técnicas de machine learning. Sí, de acuerdo. O sea, yo también coincido con esa apreciación de Vlado. Estamos de acuerdo, el problema está claro. El problema es contundente y es un problema doctoral, claramente. Lo que no me gusta todavía es la forma en que están escritas las ideas, como para pasarlas en un proyecto. Ya. Sí. Exactamente lo que Vlado está tratando de expresarte. Y sí creo que transversalmente, tanto el problema como el objetivo general, como los específicos, como la metodología, deben llevar la información muy clara de esos componentes que acabamos de discutir y que acaba de señalar también Vladimir. O sea, tiene que quedar una propuesta que se defienda sola, ¿cierto? Que quien la lea diga, sí, es muy claro lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, hasta dónde lo va a hacer. Y ojo, porque Vladimir te está previniendo de una cosa que claramente ocurre en la investigación. Uno tiene una condición inicial, pero uno no sabe cómo va a evolucionar el sistema, ¿cierto? O sea, es posible que a la final las técnicas y métodos no tengan la contundencia que uno pensó o aparezcan dificultades, y siempre será posible hacer un cambio de objetivos argumentados desde el trabajo científico. Claro. Entonces eso no nos tiene por qué dar temor, ¿cierto? Sí, es cierto. O sea, proponer un espectro, un panorama de 3, 4 técnicas o 2 o 3 y con esas empezar a trabajar y mirar qué tan buenas son. Estoy seguro que en la medida en que va avanzando tu doctorado, pues eso se va a ir nutriendo y van a aparecer cosas distintas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante que ese escrito quede con esas claridades para que quien sea el evaluador pues pueda interactuar con el escrito de una manera muy, muy directa, ¿no? Sí, así es. Sí, voy a tener eso en cuenta y de pronto lo intenté hacer muy global y tal vez lo que hizo al lado del profe es muy cierto y es que ya está supremamente definido el problema, lo puedo escribir tal cual está definido, ¿no? Pues debido a lo concreto que está. Entonces, bueno, ya como para cerrar... Una última cosa. A mí Claro. me preocupa un poco el tema o sea, bueno, en principio uno tiene una cosa como lo que le decía de dos QDICs, cada uno de 3 niveles, o sea que es un sistema muy pequeño que se puede fácilmente, bueno, como quiere hacer cosas con James Cummings, no sé, unos sistemas de 2 niveles acoplados a otros sistemas de 3 niveles, por ejemplo. Entonces, sí, no sé, como una cosa tipo James Cummings Hubbard, ¿no? Que uno tiene varias cavidades y entre cada cavidad tiene un sistema de 2 niveles. Entonces, la cuestión es que esos sistemas pues se vuelven muy grandes muy rápidamente y nada más con una cosa como tener 2 sistemas de 2 niveles, cada uno acoplado a un sistema de 3 niveles y incluyendo tunelamiento entre los sistemas de 3 niveles, ya nada más ese problema, si le quiere meter cosas de ambiente, es decir, una ecuación maestra para meterle coherencia al sistema por aproximación de Markov o algo así, ya comienzan a haber problemas muy serios de simular ese sistema, porque la idea, o sea, aquí la idea es que uno está asumiendo que tiene acceso exacto al estado del sistema en todo el momento, en cada momento de tiempo que uno quiera. Claro. Y pues hacer eso ya es complicado. Digamos que si de alguna manera se quiere hacer una colaboración después con un grupo experimental o incluso usando los computadores de IBM, que de por sí pues obviamente tienen un montón de ruido, pero no se sabe si ese ruido es markoviano o no, muy probablemente no lo es.
Entonces, ya ahí no hay simulación, sino que ya hay otra cosa y hay que, o sea, mejor dicho, esa etapa de simulación con ruido a mí me preocupa por la dimensionalidad, porque creo que es difícil simular eso en un computador clásico, y si se va a utilizar un computador cuántico, pues también es importante saber que estas técnicas de Machine Learning pues usualmente requieren un montón impresionante de iteraciones, y pues cada iteración en un computador cuántico es delicado, porque pues como los recursos son limitados, uno tiene que entrar ahí en colas, tiempos de espera y todas esas vainas. Exacto, sí. Entonces, sí, no sé. De todas maneras, yo los invito a pensar en una dirección, ¿no? Y es que siempre podemos hacer modelos sobresimplificados que den cuenta de algún nivel de aproximación a la solución del problema. Quizás no sea la más óptima, ¿no? Pero siempre será conveniente que Nicolás piense en que mire las opciones de hacer una descripción analítica o semianalítica para tener una referencia. Sí. Y en medida de las posibilidades, ya cuando se meta un problema de esa magnitud, como lo está mencionando Vladimir, pues tenga, digamos, esquemas de validación de los resultados y también esquemas de validación de qué tan lejos está del resultado físico, ¿cierto? Entonces, eso me parece importante tenerlo siempre presente, ¿cierto? No partir de que lo único que vamos a hacer es en una caja negra, ¿no? Donde quizás el problema requiera cierta agudeza computacional, sino tener también el contexto de poder decir algo del sistema físico sin necesidad de que el resultado sea completamente predictivo, ¿cierto? No perderlo de vista, no perder de vista eso. Sí. Sí, hay varios retos, por eso como que el tercer objetivo más va sobre todo a la escalabilidad. Digamos que lo menciona, por ejemplo, dos cavidades. Yo pensaba inicialmente una cavidad, un sistema, o sea, un átomo, un medio activo, y una cavidad, perdón, un medio activo y mirar cómo funciona ese y de pronto pasar a dos y mirar si es escalable a varios. Pero en general yo sé que es una tarea muy compleja y es algo que tenemos que, pues, digamos que revisar con cuidado y lo que dice Vlado con respecto a, toca tener como un background técnico también para ver qué tan capaz uno es de llegar a hacer eso. Entonces digamos que por temas de tiempo voy a cerrar rápido aquí como que lo que voy a hacer y es como ¿qué resultados esperamos? Pues básicamente lo que les mencionaba de poder generar approach para hacer digamos, control de estados, intentar estudiar si podemos hacer ese control, si es escalable, para evitar, digamos, que esos errores en qubits y ya mirar cómo es la escalabilidad de los algoritmos. En los productos esperados, pues es algo, digamos, general, 3 artículos, uno ya lo tenemos publicado, la participación en una conferencia internacional y el documento final. Y bueno, aquí la metodología que no se la voy a mostrar porque la voy a cambiar con respecto a lo que hablamos. Y ya, eso sería como lo que tenía para contarles hoy. No sé si tengan preguntas, inquietudes, chismes. Yo por ahora quería darles mucho ánimo, porque a pesar de que ahorita está con otros compromisos ahí del trabajo, realmente es un proyecto muy concreto y esto es una gran ventaja. Entonces, pues no es sino sentarse a trabajar. Así es. Sí, yo para el plazo corto, para el corto plazo, el plazo inmediato, espero que tengas la propuesta. O sea,
No es, es decir, vamos planteándolo por etapas. Antes de sentarse a trabajar hay que cumplir con la parte protocolaria de tener el proyecto y pasar el examen de calificación. Esos son, digamos, tus dos compromisos inmediatos antes de pensar en cualquier cosa. Sí. Entonces es muy importante que esa opción de trabajo esté muy condicionada a lo que quede escrito en la propuesta, escrito y descrito en la propuesta. Entonces yo sí te animaría a que este semestre, yo no sé, tú tienes el examen de calificación matriculado. Sí, la propuesta y el examen, que lo matriculado. Ok, entonces eso tiene que ser el norte, ¿no? Es decir, si este semestre logras tener aprobada tu propuesta y logras haber presentado tu examen de calificación, yo me sentiría muy contento y creo que Vladimir igual, en el sentido de que ya estarías libre para sentarte a trabajar a tu disposición y empezarle a dar el matiz a tu doctorado que tú quieres. ¿Vale? Así es. Bueno, ¿hay alguna pregunta más de la audiencia que quiera comentarle algo al proyecto de Nicolás o retroalimentarle algo? Bueno, si no es el caso, entonces agradecerle mucho a Nicolás. No está Juan Pablo, así que no tengo aquí el calendario de quién es nuestro próximo expositor. ¿Alguien de acá conoce la agenda para el próximo seminario?